días, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Expertos Junji. Tenemos dos invitadas de lujo. Queríamos tenerla mucho antes, pero por agenda laboral de ellas no habíamos podido concretar esta entrevista, que es súper importante porque hoy día vamos a hablar de la nutrición infantil. Y para ello nos acompaña Melina Morales, ella es nutricionista de la Junji Arica, y también Gabriela Sangüesa, que también es su par aquí en la Junji Arica. ¿Cómo están? Hola Judy, muy bien, buenos días a todos. Hola Judith, buenos días a ti y a todos los que nos están acompañando esta mañana. Y gracias también por la invitación, que como tú bien dices, costó que se pudiera concretar, pero aquí estamos. Perfecto. Gabriela, comencemos esta conversación y me gustaría que te pudieras referir a cuando hablamos de alimentación equilibrada. ¿Qué significa eso? Yo creo que es un concepto que hemos escuchado en varias ocasiones, ¿verdad? Forma parte de nuestro lenguaje habitual y de lo que escuchamos habitualmente. Y la verdad es que esta alimentación equilibrada es aquella que nos aporta todos los nutrientes que nosotros requerimos, ¿cierto? Para un adecuado crecimiento y desarrollo, para un adecuado funcionamiento de nuestro organismo. Cuando hablamos de alimentación equilibrada, nos referimos, por un lado, a los macronutrientes, que son aquellos que necesitamos en mucha mayor cantidad, que son tres: los hidratos de carbono o carbohidratos, las grasas y las proteínas, y también nos referimos a los micronutrientes, que son aquellos que necesitamos en cantidades menores, pero que no por eso son menos importantes, como son las vitaminas y los minerales. E indudablemente el agua, que es un elemento esencial, ¿cierto?, para el funcionamiento de nuestro organismo a todo nivel, y que debe estar presente indudablemente en nuestra dieta diaria. La Organización Mundial de la Salud indica que una dieta equilibrada es aquella que nos va a ayudar que padezcamos de malnutrición. Y cuando hablamos de malnutrición nos referimos a los extremos, a la malnutrición por déficit por un lado, que es el riesgo de desnutrición y la desnutrición, y por otro lado a la malnutrición por exceso, que es lo que más habitualmente vemos, ¿cierto?, que son el sobrepeso y la obesidad. Y al mismo tiempo, al tener esta alimentación equilibrada, evitamos también la aparición o contribuimos en gran manera a que no padezcamos enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cierto?, que también son muy conocidas y que cada día están desarrollándose además a edades más tempranas, como son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, las cardiopatías, también patologías como el cáncer y los accidentes cerebrovasculares, que muchas veces son una consecuencia de la hipertensión arterial. Como bien dice su nombre, son enfermedades crónicas. Esto significa que no tienen una cura, sí tienen un tratamiento que nos permite obviamente sobrellevarlas de mejor manera. No se pueden transmitir a otras personas, pero sí obviamente es algo que nos está afectando cada vez a edades más tempranas. Y eso yo creo que es algo a lo que debemos hincarle el diente, ¿cierto? Como claro que sí. Porque es algo que nos está afectando demasiado, y no solamente a los niños en general, y obviamente los niños de nuestra institución no quedan fuera de esto, están también afectados por esta situación. Ahora, nosotros como institución, la Junji, a través de su programa alimentario, el programa alimentario del cálculo, recuerda que obviamente los niños y las niñas reciban una alimentación equilibrada y que en definitiva esté obviamente acorde a los lineamientos que se establecen, ¿cierto?, desde el Ministerio de Salud, de las guías alimentarias que tenemos para cada grupo etario, y eso va a permitir que cada niño y niña que está con nosotros en el jardín reciba una alimentación equilibrada mientras permanezca en el jardín, y obviamente sus requerimientos van a estar cubiertos al 100%, que es lo que vamos a ahondar más adelante quizás. Más adelante. Y también quizás mencionar, ¿sí? Judith, disculpa la interrupción, sí. Mencionar también otro concepto que es importante también diferenciar. Estábamos hablando recién de alimentación equilibrada, ¿cierto?, de una dieta equilibrada. Y muchas veces hablamos de dietas saludables, porque hay personas que siguen, digamos, ciertos patrones de alimentación saludable con alimentos que son catalogados como tal, pero no necesariamente una dieta saludable va a ser una dieta equilibrada, y ahí es importante. Porque puede tener un déficit, tal vez, por ejemplo, en los carbohidratos, en las proteínas. Puede tener un déficit de algunos nutrientes, entonces eso es muy relevante, yo creo, tener clara esa diferencia entre lo que es una alimentación saludable y una alimentación equilibrada, que es a lo que nosotros apuntamos y promovemos también como institución.
Melina, mira, María Gabriela hablaba que hoy las enfermedades crónicas la están desarrollando en menor edad. Hay niños que tienen diabetes, tal vez hipertensión. ¿Cómo va a incidir la alimentación equilibrada en el desarrollo físico y cognitivo en las niñas y niños? Bueno, a ver, con respecto al desarrollo físico, ¿cierto? Que tú me preguntaste. Bueno, yo creo que todos los que pudiesen estar en este momento escuchando este live, saben de que la alimentación está absolutamente relacionada con el desarrollo físico, ¿cierto? Nosotros por las redes sociales, incluso todo el tiempo estamos viendo que este alimento te sirve para crecer, para ser sano, y la verdad es que es así. Es así. Una alimentación correcta durante la infancia es importante porque el organismo del niño se encuentra en crecimiento, en formación, y por lo cual es más vulnerable a cualquier problema nutricional. Por tanto, es importantísimo la incidencia de una buena alimentación para el desarrollo físico del niño. Ahora, respecto a la función cognitiva, es donde me gustaría un poco más extenderme con la pregunta que tú me hiciste, porque respecto al desarrollo físico es algo que nosotros escuchamos, ¿cierto? Y como te digo, sí, incide demasiado la alimentación. Pero la función... Claro, la función cognitiva comprende todos aquellos procesos que están relacionados con el pensamiento, entre los cuales se incluye la memoria, el razonamiento, el desarrollo del lenguaje, la resolución del problema, incluso la toma de decisiones. Durante los primeros años de vida, el desarrollo cognitivo va a determinar el aprendizaje y la capacidad de procesar mejor y entender lo que sucede en el entorno. Es decir, lo que el niño escucha, ve, entiende, es clave absolutamente para lograr quizás en el tiempo que el niño tenga un mejor desarrollo escolar, incluso está relacionado también con un éxito quizás en la vida adulta, el desarrollo cognitivo. ¿Y se incide o no incide la alimentación? Absolutamente. Se considera que la función cognitiva de una persona es el resultado de dos interacciones, ¿ya? Están los factores genéticos por una parte, que son los factores hereditarios, ¿cierto? Y los que podrían ahí adquirir los niños con el factor hereditario de los padres, del abuelito, y están los factores ambientales. Y dentro de los factores ambientales se encuentra, obviamente, la alimentación, que ya desde hace mucho tiempo sabemos que incide directamente en el desarrollo del cerebro, porque está ligada a procesos y funciones relacionadas con el cerebro, con este órgano. Ya estudios clínicos permiten conocer incluso nutrientes que influyen en el proceso del desarrollo cerebral. Entonces, una nutrición adecuada durante la etapa, o sea, para el desarrollo cognitivo, se puede saber hace mucho tiempo atrás que es importante no solamente desde la etapa del niño, o sea, de cuando el niño nace, sino que desde la etapa de la gestación. De la etapa de la gestación ya incide el desarrollo, la alimentación en el desarrollo cognitivo del niño, desde la etapa fetal. Ahora, y eso quería consultarle a ustedes. Porque cuando una mujer está embarazada, generalmente ella dice, estoy comiendo por dos. Tengo antojos. Y se me antojó y de repente, no sé, pues tiene antojos de comida saludable, tiene antojos de comida chatarra. ¿Esa alimentación que consume una mujer embarazada va a incidir también en el feto, en este caso, en el bebé que está en su vientre? Absolutamente, Judy, absolutamente. Por eso es importante que la alimentación de la mujer embarazada sea una alimentación, como decía mi colega anteriormente, que sea equilibrada, que sea que realmente en el aporte de alimentos, independiente que haya por ahí algún antojo, que sea de buena calidad, porque obviamente, como te decía anteriormente, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo físico, la alimentación es demasiado importante desde la gestación. Entonces, por supuesto que va a incidir de todas formas. Ahora, quisiera destacar que dentro de la pregunta que tú me hiciste, la lactancia materna para los bebés es importantísima con respecto al desarrollo cognitivo de los niños. Claro. E incluso lamentablemente podemos, ahora hoy en día, están presentes un montón de enfermedades que
o sea, patologías que están relacionadas con trastorno de autismo, que van directamente también relacionados con alguna deficiencia de algún nutriente, y hay casos que revirtiendo la alimentación, la dieta del niño, esto funciona. O sea, se incide en el crecimiento, en el desarrollo cognitivo, en toda la alimentación, incide absolutamente. ¿Algo que aportar, Gabriela? Judith, respecto de un aspecto que tú mencionaste que tiene que ver con lo que muchas veces las embarazadas argumentan respecto de la alimentación. Efectivamente, una embarazada va a tener un requerimiento nutricional mayor que una persona que no lo esté, indudablemente. Pero una cosa es comer por 2 y otra es comer el doble. Y ahí yo creo que también es importante hacer esa diferenciación, ¿cierto? De no creer que efectivamente porque estoy embarazada tengo que comer el doble de lo que normalmente consumo, porque no es así. Obviamente hay que aumentar ingesta y obviamente poner mucho más énfasis en ciertos nutrientes, pero en ningún caso comer el doble. Exactamente. Como dice el colega, se aumenta dependiendo incluso del trimestre de embarazo. Las calorías van aumentando, pero lo que realmente cambia es la cantidad de nutrientes y lo que tenemos que comer a diario. La relación, la ingesta, en realidad es todo lo que va relacionado con la alimentación equilibrada, más que con el aumento de calorías, porque si bien se aumenta, sí, es poco. No es mucho, entonces por 2, el concepto de comer por 2, no. Yo le recomendaría a las embarazadas que están con un poquitito de ansiedad, que sí se produce, hay un sistema hormonal que se está alterando, que quizás esa ansiedad pueda ser, se pueda ir como en otras cosas, claro, como por ejemplo con la actividad física, con algún tipo de yoga, obviamente actividad física que vaya autorizada por el médico, por supuesto, o quizás yoga, o quizás algo que las entretenga, que no sea la alimentación, lo que ella, en realidad esa ansiedad que se produce cuando está embarazada, porque pasa, sea desatada. Y también eso puede provocar una mala nutrición en el embarazo, la diabetes gestacional, ¿no? Claro, por supuesto que sí, Judy. La diabetes gestacional en el embarazo hoy en día se da muchísimo y se debe o está relacionada absolutamente con la alimentación, con el tema de alimentación, y es peligroso tanto como para la madre como para el bebé. Y esto se da por eso, a veces esos conceptos que tenemos errados de decir que la embarazada debiese de comer por 2. Para evitar, claro, no solamente la diabetes, también las alzas de presiones que tiene la embarazada. Es súper peligroso, es súper peligroso en el embarazo. Claro, y comúnmente esto pasa de que como que se normaliza un poco, que como porque está embarazada pasa esto. Porque tiene que peligro. Claro, entonces y hay que cuidarse, la verdad, porque en realidad ahí no solamente está en riesgo la vida de la madre, sino que la del bebé, ¿cierto? Y todo lo complejo que puede ser para después, porque todo, como te dice, incide en el crecimiento del bebé, en el desarrollo del bebé, que es esta. Ahora, si bien es cierto, una embarazada jamás se debiese someter a una dieta de adelgazamiento, sí hay, digamos, está establecido cuántos son los kilos que uno más o menos debiese subir durante esa etapa. Y obviamente lo esperable es que la persona que inicia su embarazo estando con sobrepeso o con obesidad, idealmente tenga un incremento menor que aquella que lo empezó en un estado nutricional normal o enflaquecida, que debiese, la que está en el extremo opuesto, ¿cierto? Enflaquecida debiese aumentar más aún en el fondo como para nivelar esta situación. Así es que es algo a lo que debemos poner atención y, como hemos dicho ya, tener claro que no es que debamos comer el doble, sino que obviamente teniendo en consideración que ahora somos 2 personas, pero obviamente bajo ciertos límites. Cierta moderación. Justamente. Hablábamos, bueno, Melina deslizaba un poco el tema de la lactancia materna y ya el bebé nació. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 primeros meses de vida. ¿Qué objetivos tiene la leche materna que la hace tan fundamental? Mira, y como estaba abordando el tema de la lactancia materna se sabe, y en todos lados, sobre todo ahora que estamos a puertas de vivir
la semana de la lactancia materna, en todos primera lados semana de recalcamos, agosto. sí, resaltamos, ¿cierto?, lo que es la lactancia materna, que sabemos que viene perfecta en la cantidad de proteínas, de carbohidratos, de grasas y de agua incluso para mantenerlo muy hidratado, pero sabemos que esos nutrientes básicos esenciales para el crecimiento del bebé están, ¿cierto? Eso, o sea, en realidad la mayoría de la gente lo conoce, pero la lactancia materna tiene mucho más, o sea, va mucho más allá de eso. La lactancia materna es prácticamente es perfecta, porque por más que han realizado estudios para poder replicar con estas fórmulas que son bastante buenas, no se puede desmentir, hay cosas que no se pueden replicar y que vienen exclusivamente de la lactancia materna, como son las células para el desarrollo inmunitario, como son las azúcares naturales, como los oligosacáridos que vienen y alimentan, se supone, las bacterias buenas y evitan un montón como riesgo de inflamación cerebral, como son también en este momento que está tan... o sea, es tan atingente, ¿cierto? El tema del virus, ¿cómo se llama? Sí. La lactancia materna viene con anticuerpos, también conocido como inmunoglobulina, donde hay 5 formas básicas, ¿cierto?, de estos anticuerpos, y la lactancia materna lo tienen todos. Entonces protegen al bebé contra estas enfermedades, neutralizan las bacterias, los virus, que en este momento están atingentes, ¿cierto? Es importante saber de que todo se encuentra en la lactancia materna. Y volviendo al tema anterior, que estábamos con respecto a la incidencia de la alimentación y el desarrollo cognitivo, la lactancia materna, o sea, el desarrollo cognitivo, y hablamos, bueno, no abordé qué es lo que vendría siendo positivo para el desarrollo cognitivo, pero los ácidos grasos de cadena larga que se necesitan para el desarrollo cognitivo también vienen en la lactancia. La leche materna también los contiene, tiene varios tipos de ácidos grasos de cadena larga que son importantísimos para el bebé. Entonces, si es que es fundamental, es absolutamente fundamental. No solamente porque ya sabemos, ¿cierto?, que es buena, ¿cierto?, en todos los macronutrientes, sino que tiene además otras cosas muy buenas. Claro. Se adapta a la necesidad del bebé, Judy. Tú sabes que el bebé, al principio, las mamás, la primera leche, que es denominada y se dice como el calostro, ¿cierto? El calostro. Es una leche que es especial para el bebé, que incluso dice, o sea, hay estudios que dicen que ayudan a recubrir la primera... porque el aparato digestivo del bebé viene permeable, entonces ayuda como a cubrir prácticamente con todos los nutrientes que tiene, vendría siendo como una vacuna, como la primera vacuna natural, así se denomina. Y así, a medida que va pasando el tiempo, que los niños van creciendo, que empiezan a necesitar otro tipo de nutrientes, la lactancia materna también se los va entregando. Exacto, pero eso es importante que tú me dijiste, la Organización Mundial recomienda hasta los 6 meses, pero de lactancia exclusiva, claro, no hasta los 6 meses. Es un mito falso decir de que la lactancia materna es hasta los 6 porque después prácticamente no alimenta. Eso no es así. ¿Ya? Hay estudios relacionados que alimentarían hasta pasados los 16 meses y en realidad podría ser la misma calidad de leche por muchos años más. Así que absolutamente fundamental, y por todo el tema, porque ¿cierto? Vimos todo el tema nutricional, o sea, te estoy hablando y me estoy explayando con el tema nutricional y todo. Expláyate nomás. Pero la lactancia materna además tiene algo que es impagable, que es que no se puede comparar a nada, que es el apego maravilloso y ese momento maravilloso, inolvidable para la madre, y también que incide en el desarrollo del niño, ¿cierto?, en el desarrollo cognitivo, que es el amamantamiento, en el momento de amamantamiento. Así que por todos lados, la lactancia materna, a pesar de poder fundamentarse absolutamente por la parte nutricional, tiene otros aspectos que son increíbles. Y Gabriela, además, Judy, igual es importante relevar, creo yo, en este caso, complementando lo que ha dicho Melina, que la institución nuestra también va en concordancia con esto, ¿cierto? Siempre estamos relevando la temática de la lactancia materna, no solamente durante la Semana Mundial, que es siempre la primera semana de agosto. Las unidades educativas permanentemente trabajan esta temática, la relevan, y como institución también nosotros recordamos que efectivamente aquellos párvulos
que consumen leche materna, brindarle las facilidades para que eso se pueda llevar a cabo. Eso está establecido en nuestra base técnica, que es la que rige el programa alimentario que nosotros tenemos en la institución. Exacto. En esa base se indica claramente aspectos como, por ejemplo, que nosotros como institución y el jardín en sí debe proveerle a la madre una mamadera esterilizada en caso que ella se haga extracción manual de la leche en casa y la lleve hasta el jardín para que sea entregada mientras ella no está. También están las salas de amamantamiento, que es el espacio más idóneo, que brinda más privacidad también y más tranquilidad como para que ella pueda y que están implementadas especialmente para este proceso. Justamente, entonces eso también yo creo que es importante reconocerlo, ¿cierto? Relevarlo, tener esa claridad de que efectivamente contamos con eso. Ahora, hay madres que en ocasiones prefieren no hacer uso de esta sala y dicen, yo prefiero hacerlo en la sala de actividades. Y eso también en muchas ocasiones se transforma en una instancia pedagógica también, que es, digamos, aprovechada como tal. Entonces, en definitiva vamos todos remando para el mismo lado y unificando, ¿cierto? Uniendo fuerzas para que efectivamente la lactancia sea potenciada y se prolongue, ojalá mucho más allá de los 6 meses, mucho más allá incluso de los 2 años. Así es, e incluso quisiera agregar que en el hecho de que la madre no pudiese ir a amamantar, existe todo también el proceso de que la madre se puede sacar la lactancia materna, se le enseña a la madre cómo debiese ser el proceso, las manipuladoras también están capacitadas para después almacenar esta leche de forma segura y que el niño pueda seguir adquiriendo, a pesar de que la madre por algunas razones, ¿cierto? No en el caso de que la madre pueda ir y amamantar en la sala, eso es maravilloso, pero todos tenemos una realidad distinta y lo importante es saber de que ante todo se puede seguir con la lactancia materna una vez que el niño ingresa al jardín infantil. ¿Qué pasa? Hablábamos un poco del COVID. ¿Qué pasa con la lactancia materna cuando la mamá padece COVID? ¿Se debe suspender? ¿Tiene que tener algunos cuidados especiales y continuar con esto siempre y cuando obviamente la salud de ella se lo permita? Absolutamente, Judy. La única contraindicación que habría sería de que la madre, por razones obvias, los síntomas que te produce el COVID no pudiese darle, pero de todas formas es bueno, porque se supone que nosotros le pasamos esa inmunidad al niño que a través de la lactancia materna, de lo que yo le hablaba anteriormente. Entonces, sí o sí, si es que una madre está con COVID, sabe que está con COVID, está con lactancia materna, no hay ningún problema, le puede seguir dando lactancia materna a su hijo. Perfecto. Dejar de darle pecho, lo único que haríamos sería restarle toda esa inmunidad que le estamos proporcionando a través de la leche materna. Sí. Entonces, la verdad es que no tendría ningún sentido hacerlo. Siguiendo todos los protocolos sanitarios del lavado de manos, claro. Yo creo que no habría dificultad tal como lo dicen ustedes. Claro que sí. Ahora pasemos, el niño va creciendo, ya tiene un poquito más de meses. ¿A qué edad se aconseja iniciar la ingesta de alimento y qué se debe considerar durante estas primeras comidas? Mira, acá tenemos harta información que compartir y que, bueno, es quizás de conocimiento de muchos de quienes nos están acompañando hoy día, pero siempre es importante ir relevando ciertos aspectos, ¿cierto? Y recordando cosas que a veces van quedando un poquitito en el tintero. Oye, porque de repente, disculpa, porque a veces, por ejemplo, uno puede tener el primer hijo ya 10 años y después vuelve a quedar embarazada y uno se olvida. Justamente. O sea, no porque ya fue mamá una vez, se acuerda de todo. Claro, y hay cosas que efectivamente van cambiando también y siempre es importante ir adquiriendo esos conocimientos y refrescando lo que ya sabemos. Idealmente, ¿cierto? Nosotros damos inicio a la alimentación no láctea, que se llama a los 6 meses de edad, de modo tal que podamos cubrir los requerimientos nutricionales, que van obviamente aumentando en la medida que vamos progresando en edad, y también para estimular el desarrollo neurológico y el desarrollo motor de los niños. Normalmente partimos, ¿cierto?, con esta alimentación complementaria, con una consistencia bastante, digamos, idónea, que tiene que ser idónea para el grado de desarrollo dentario también y neurológico que tenemos en ese momento. Y partimos siempre con estas papillas, ¿cierto?, o sopas puré. Y también, una vez que se inicia la alimentación no láctea, es cuando también se inicia la ingesta de agua,
que también debe ser, obviamente, bajo ciertas condiciones, en cantidades muy pequeñitas, 20, 30 cc, porque la capacidad gástrica también a esa edad es muy reducida. Y obviamente si lo damos muy cercano de las comidas, también nos va a afectar la aceptabilidad de la ingesta de lo que estamos entregando como guiso y como postre. Pero sí es importante, como decía, destacar que esto comienza más o menos a los 6 meses. Siempre las cantidades van a ser, digamos, en un inicio pequeñas. De hecho, cuando recién el bebé empieza a recibir esta alimentación no láctea, no es que el día 1 se sirvió los 3/4 tazas y dejó la leche materna de su horario. Va a probar muy poquitito, seguramente 1 o 2 cucharaditas, y progresivamente va a ir aumentando y va a llegar un momento en que la leche materna de ese horario va a ser reemplazada totalmente por esta nueva alimentación. ¿Y en qué horario es adecuado darle el almuerzo, Mira, por ejemplo? nosotros normalmente tenemos establecido nuestros horarios en las unidades educativas y que van también en coherencia con lo que nos indican las guías alimentarias del menor de 2 años del Ministerio de Salud de nuestro país. Y ahí se hace una referencia más o menos a las 11 de la mañana. Nosotros normalmente entregamos la alimentación de los párvulos de sala cuna mayor, 11:30, 11:30 a los de mayor, y a mediodía la alimentación de los niveles medios. ¿Ya? Que también nos permite ir ordenando todo el trabajo que implica y toda la logística que hay detrás del programa alimentario. Ahora bien... y generar los hábitos de alimentos también. Justamente, eso es algo importantísimo y es algo que se va construyendo también día a día. Es habitual que ocurra en este periodo, ¿cierto?, que se presente esta llamada neofobia o este temor o miedo a los alimentos nuevos que a mí se me van presentando en el camino. Esto es algo normal, es esperable, ocurre en la gran mayoría de los niños con más de algún alimento, y la verdad es que lo que debemos hacer en este caso es seguir insistiendo poquito a poco, ¿cierto?, hasta que logremos que finalmente el niño lo vaya incorporando. Y también se sugiere que esta incorporación de alimentos nuevos sea de un alimento a la vez, que no probemos con mucho, porque eso también va generando como una confusión y no te permite a ti a esa edad, ¿cierto?, que somos tan pequeñitos y estamos recién descubriendo el mundo, el poder diferenciar los distintos sabores y poder en el fondo ir también identificándolos. Ahora, como decía anteriormente, partimos con esta papilla, ¿cierto? O un puré suave, muy suave, que no lleva grumos, que no lleva tampoco o no debe llevar trozos de fibra, que en definitiva hagan o estimulen al párvulo a hacer el reflejo de extrusión, que se llama, que es el ir expulsando, ¿cierto? Con la lengüita ir escupiendo todo lo que me va a molestar. Por sedazo. Que justamente, ¿cierto? Esto va todo tamizado, ¿cierto? Hecho papilla. Y una vez que ya aparecen los incisivos superiores o las famosas paletas, ¿cierto?, que están más o menos a los 8 o 9 meses, ahí ya la papilla puede tener una consistencia un poquitito más de puré más grueso. Y obviamente una vez que ya desarrollamos los molares, ahí ya podemos, digamos, llegar a este molido contenedor. Vamos obviamente pasito a pasito progresando. Las cantidades, como decía, en un comienzo son pequeñas, vamos aumentando gradualmente y lo que se espera ya llegar, así como la porción más o menos, es 3/4 taza, que es también lo que nosotros entregamos en los jardines infantiles, y el equivalente de fruta, que es más o menos media taza o 100 gramos de fruta. Esas son más o menos las cantidades y las mismas con las que nosotros trabajamos en nuestros jardines, acorde a estos lineamientos que nos entrega el Ministerio de Salud. Podemos también usar algunos saborizantes, ¿cierto?, que no sean muy intensos, en cantidades muy pequeñas, como por ejemplo el orégano, podemos utilizar también laurel, comino, como decía, en cantidades muy pequeñitas. Y en el caso de los postres de fruta, se recomienda que nosotros no agreguemos ningún extra, ya ni azúcar, ni miel, ni tampoco edulcorante artificial. En el caso de las papillas, esto va absolutamente sin sal, lo que es el guiso, ¿cierto?, del almuerzo y posteriormente de la cena, porque es algo que efectivamente nosotros no necesitamos y que a esa edad tampoco estamos capacitados para poder digerirlo como corresponde. Estamos todavía en formación.
muchas veces nos vemos como en la tentación de consumir ciertos alimentos, ¿cierto? Que nos promocionan o nos ofertan como algo que es diet o que es light, pero que obviamente van con edulcorantes que bajo ningún punto de vista están recomendados en un niño, y menos en un niño tan pequeñito. Tan pequeñito. Justamente, gradualmente se van incorporando alimentos como por ejemplo las leguminosas. Nosotros acá tenemos una minuta diferenciada, ¿verdad? Que es la minuta de salacuna menor y la de salacuna mayor, y posteriormente tenemos el nivel medio. Y en el caso de la salacuna menor, solamente contemplamos como fuente proteica el pollo y el vacuno, y después en la salacuna mayor, vale decir, del año hacia arriba, es cuando incorporamos el pescado, los huevos y las legumbres. ¿Ya? Tenemos también tenemos diferenciada en los jardines infantiles, hay diferenciadas las cocinas también para salacuna y para niveles medios. Justamente, tenemos un recinto de cocina que es exclusivo para salacuna y otro recinto de cocina que es para nivel medio. El coeficiente de las manipuladoras también es distinto porque las preparaciones de un párvulo muy pequeñito requieren mucho más operaciones preliminares, mucho más trabajo en definitiva, y también la parte de finalmente pasar por la juguera, todo esto es mucho más trabajo. Entonces está también distinto ese coeficiente. Ahí contamos con una manipuladora por cada 40 párvulos en el caso de salacuna, en cambio en nivel medio es una manipuladora por cada 70. Entonces también va eso modificándose en la medida que va también modificándose la alimentación de los párvulos. Qué importante es la labor de la manipuladora. Tremenda. Hoy un saludo a todas ellas, porque de verdad que estamos hablando de un tema tan importante y ellas son la clave. Se relacionan mucho con las manipuladoras de alimentos. Sí, muchísimo. También lo mencionaba delante Melina, ellas, ¿cierto?, recepcionan las mamaderas de aquellas madres que se extraen leche materna en la casa. Ellas son quienes le proveen esta mamadera esterilizada, ¿cierto? La almacenan bajo ciertas condiciones en un frigobar o en un refrigerador que es exclusivo de la cocina de leche, porque antiguamente le llamábamos el cedile, que es la cocina de leche, y ese refrigerador es exclusivo para los biberones que están lavados, esterilizados, y para la leche materna. Entonces, si no fuese por ellas, la verdad es que sería imposible llevar a cabo todo esto y que el programa se desarrollara de la manera que lo hace, porque es algo bastante riguroso, y ellas, lo que nosotros vemos también en nuestras supervisiones es que ellas son muy responsables también en cumplir con los protocolos y con los lineamientos que están establecidos. También es importante mencionar, Judith, respecto de lo que tú nos estabas consultando, la temperatura de entrega de los alimentos, que es de más o menos 37 grados. Se establece que puede haber una diferencia de menos 5 más 5, ¿cierto? Pero no fuera de ese rango. Siempre se recomienda que el párvulo esté bien sentado, ¿cierto? Con su espalda apoyado en el respaldo, con las manos arriba, que también esto de evitar accidentes también, claro que ¿cierto? Que nadie se nos vaya a quemar, que ningún párvulo se queme, y además también cuando un niño ve que el adulto está, digamos, enfriando la comida, cuando la empezamos como a cucharear para tratar de enfriarla, eso también a mí me infunde temor, porque en el fondo me está dando el mensaje de que si yo la como así me voy a quemar. Entonces, siempre es muy importante recordar esa parte de la temperatura a la cual nosotros entregamos los alimentos, y bajo ningún punto de vista hacer lo que muchas gente hace, ¿cierto? Todavía que soplar los alimentos, porque ahí también se puede generar una contaminación. Y menos en este tiempo. En estos tiempos, claro. No se puede soplar velita, menos la comida de los niños. Imagínate que incluso se pueden transmitir hasta caries dentales por esto. O sea, es algo bastante delicado y que requiere que todos obviamente pongamos atención, que utilicemos obviamente cucharas de contorno suave, ¿cierto? Lisos, pequeñas, acordes al tamaño también de la cavidad bucal de los niños a esa edad. Y obviamente que el entorno en el cual se desarrolla la ingesta sea un entorno tranquilo, ¿cierto? En el cual no existan distractores, que también lo vamos a retomar en la parte ya final, y que finalmente nos hacen como distraernos y no enfocarnos en lo que efectivamente estamos haciendo, que es la ingesta de alimentos. Está más que comprobado que cuando nosotros estamos haciendo una actividad distinta mientras comemos, como por ejemplo leer el diario, ver televisión, revisar el celular, eso va a hacer que nuestra ingesta sea más acelerada, porque no estamos pendientes de lo que deberíamos, que es la ingesta, y obviamente al ser una ingesta más acelerada tampoco se va a alcanzar a producir saciedad,
porque la saciedad no es algo inmediato, no es algo automático, no es que yo comí y me sacié, es un proceso, toma por lo menos sus 15, 20 minutos. Entonces, si yo, en vez de comer en esos 15, 20 minutos, comí en 5, obviamente quedo mirando para el lado, pues me falta. Claro que Es como sí. que estoy esperando la repetición. Y eso obviamente también va a incidir en que finalmente el exceso de peso aparezca con todas las consecuencias que esto puede traer aparejadas y que ya mencionamos al comienzo de la entrevista. Ya, ahora, cuando los niños y niñas tienen entre 2 y 4 años de edad, Melina, ¿qué alimentos deberían consumir preferentemente? Porque hablábamos de las papillas, hablábamos con... Claro, mira, la relación que tenía, o sea, que estaba haciendo mi colega, es lo que debiese, o sea, lo que se da en el jardín y lo que debiese replicarse en casa, ¿cierto? En casa es un poquitito menos técnico, ¿cierto? Con respecto a la temperatura, los papás en vez de probar la comida quizás se la tendrían que poner aquí en la manito y ver, es un poco menos técnico, pero siempre ideal que sea replicado lo que está pasando en el jardín infantil, sea replicado en las casas. Ahora, con tu pregunta que tú me dices, los niños de entre 2 a 4 años, ¿qué es lo que deberían comer? Mira, a mí me gustaría resaltar antes esto que durante la infancia, y esto es muy importante, se establecen los hábitos alimentarios que posteriormente van a ser muy difíciles de cambiar en su vida adulta. Entonces, con hábitos alimentarios y un estilo de vida entre las dos, vamos a contribuir en la construcción, en el modelado del cuerpo, quizás para no referirme a lo estético, en la mejora de salud, en el rendimiento de físico, intelectual, en todo eso va a contribuir una alimentación saludable. Ahora tú me dices, ¿qué es lo que pueden comer los niños de 2 a 4 años? Ya sabemos y también tenemos en conocimiento, yo creo que las personas que nos escuchan saben que tienen que comer alimentos saludables. Si queremos basarnos en una alimentación sana y equilibrada, podemos replicar lo que hay en el jardín, con un desayuno parecido los días del fin de semana, con un almuerzo parecido a lo que se da en el jardín, con una once parecida y con una cena que sea muy parecida al almuerzo. En esta edad ya se le puede empezar a echar azúcar, sal. A eso quería llegar, Judy, que si bien a los 2 y de los 2 años hacia adelante los niños empiezan a probar otros alimentos, debiéramos de evitar, y eso porque Perfecto. Todos sabemos más o menos y tenemos un cierto, concepto de lo que es una alimentación saludable, ¿cierto? Basada en frutas, en vegetales, en legumbres, en carbohidratos, ¿cierto? En la leche, los lácteos, el yogur para el crecimiento, los huesos, los dientes, ¿cierto? Eso yo creo que es un concepto que lo sabemos y lo conocemos. Lo que tenemos que tener más claro y que aún al parecer no ha quedado muy claro es lo que no deben comer los niños de 2 a 4 años. Exacto. Lo que no se debiesen de dar a libre demanda, no se deben dar como premio, que no deben constituir o deben ser parte de la alimentación de la familia, los alimentos ultraprocesados, los alimentos ricos en azúcares, los alimentos que están llenos de sellos, porque más encima ahora nos indican que son malos, pero aún así se lo damos a nuestros niños. Entonces, como respuesta, o sea, ¿qué es lo que tienen que comer los niños de 2 a 4 años? Si el niño está asistiendo a un jardín muy parecido a la estructura, al de alimentación que tiene el jardín infantil, pero lo que tenemos que tener más claro es lo que no puede consumir. No pueden consumir. No, idealmente el niño no debería de consumir azúcar, Perfecto. No debería de consumir excesos de sal y deberíamos de evitar esos alimentos que son altamente palatables para el niño. Imagínense un niño que está descubriendo y le entregamos un dulce que es absolutamente perfecto a su paladar, que es dulce, Claro. que el niño no va a preferir eso, por supuesto, después, Pero lo va claro a preferir que sí. ante una alimentación, ante una fruta en la cual el niño tiene que descubrir el sabor de la fruta, saber cuál es su gusto. El otro viene perfecto, listo para que el niño lo pruebe y quizás le guste y se excite su paladar de tal manera que después lo prefiera solamente eso ante cualquier otra cosa. Entonces, creo que de los 2 a los 4 años tenemos que tratar de establecer esos hábitos alimenticios, porque lamentablemente no está establecido y se nota, y es algo que nosotros sabemos a ciencia cierta, los niveles catastróficos que tenemos de obesidad Pero claro infantil. Que sí. Y también me imagino que es importante, y que es importante también continuar con los horarios de alimentos.
Es importante continuar con los horarios de alimento, por supuesto, tratar de replicarlo, como te digo, los padres, más o menos el horario que se le da en el jardín infantil. Pero también es importante respetar al niño. Si el niño en algún momento no quiere comer, no obligarlo a comer, ¿cierto? Sí, obviamente, tratar de nuevamente volver a incluirle el alimento, pero no obligarlo. Pero más importante, y esto es algo que pasa mucho, Judy, que los niños dejan de comer el almuerzo inmediatamente cuando el niño tiene hambre, se le da la galletita, ya estoy hablando de niños de 2 a 4 años, sí. Se le da la galletita, el juguito en caja, porque el niño no comió. Yo les digo, o sea, como consejo nutricional, el niño no come a la hora de almuerzo porque realmente o no tenía ganas o en realidad no tiene hambre, tratar después de volver si es que le da hambre, en vez de ofrecerle cualquier otro alimento, tratar de ofrecerle nuevamente el almuerzo, tratar de ofrecerle quizás la leche si es que no se la tomó, o lo que le ofrecieron en realidad a la hora de la 11 o de la cena, tratar de ofrecérsela de la misma manera para que el niño sienta y sepa que la alimentación proviene de alimentos saludables, no de alimentos que sean poco saludables, insanos y que sean procesados. Claro. Exactamente, alimentos ultraprocesados y que de esa forma no nos alimentamos. Eso es algo que se lo establecemos los adultos. Así que eso sería con respecto a lo que deben o no deben comer. En realidad, como te digo, queda clarito. Siempre lo que no deben comer, más que por lo que deben comer, porque los padres sabemos lo que debemos comer los niños. Pero a veces se les olvida, parece, porque pasan por un negocio, los niños les da la pataleta y definitivamente, como tú dices, o los dulces, los productos elaborados vienen siendo como un premio o también para evitar berrinches y pasar un mal rato. La verdad es que los alimentos nunca deberían utilizarse ni como premio ni como castigo. Es algo que nosotros normalmente los adultos hacemos y que tiene que ver también con esta vieja escuela, con lo que quizás hicieron con nosotros nuestros padres o nuestros abuelos. Yo creo que a la mayoría de nosotros, de las generaciones más antiguas, nos dieron obviamente la leche azucarada. Yo no tengo recuerdo de haber tomado la leche sin un dulzor artificial. Entonces eso va condicionando mucho después. Cuando tú te acostumbras a eso, para ti ese pasa a ser el sabor del alimento. Entonces, cuando te llega el momento en que te ofrecen, por ejemplo, la leche sin azúcar o un jugo de fruta natural sin nada de azúcar agregada, y dices, no me agrada, no lo tomo. Entonces, como que le falta algo. Entonces, es importante que podamos también tener esa claridad que finalmente los hábitos se forman desde edades muy tempranas y somos nosotros los adultos los responsables de que los niños de hoy en día adquieran hábitos alimentarios saludables y con todos los beneficios que eso va a traer no es un beneficio solamente hoy día, es un beneficio de aquí a largo plazo, le está para su vida, su calidad de vida. Claro, y sabes, y hay que ser consecuente, Judy, porque muchas veces y pasa el niño que uno lo ve haciendo la pataleta y dice, no, es que no te voy a comprar eso porque te hace mal, pero ve a la mamá y el niño comiendo toda la semana cosas y alimentos que no son saludables, entonces hay que ser consecuente. Lo más probable es que con el tiempo un niño que esté generando estas pataletas, si ve que el comportamiento de su familia, de sus padres, la verdad, no está relacionado con este tipo de alimentación, va a ser algo que el niño lo va a ir, lo más probable, apartando, o que quizás para él no sea algo cotidiano, y con el tiempo quizás no haga más pataletas, ¿ya? Estoy hablando quizás porque todos los niños son distintos, pero claro que sí. Pero es lo más probable, hay que ser consecuente porque los niños todo lo aprenden, y lo aprenden mayoritariamente sobre todo los hábitos alimenticios de los padres. Así que también eso ¿cómo se llama? No podemos prohibir a un niño que se coma una galletita si está viendo a los papás que se están comiendo también por otro lado una galleta o están tomando bebida. Exacto. Entonces, mira, tenemos sería bueno, Judith, creo yo, caer en el extremo como de demonizar el dulce, como decir, esto es... Porque todos sabemos que es algo que no es saludable, eso yo creo que ya está más que claro. Pero también hay ocasiones de repente especiales en las cuales uno consume ciertas cosas que no son del consumo habitual. Yo creo que lo importante es como buscar ese equilibrio también
y tener claro, en definitiva, que no le entreguemos este mensaje erróneo al niño de que todos los días es fiesta, o todos los días es cumpleaños, porque a veces hay o un dulce es el premio, o un dulce es el castigo. Justamente, es lo que decíamos anteriormente, el alimento no debiese utilizarse ni como premio ni como castigo, ni debiese tampoco el niño ir entendiendo que todos los días va a comer algo especial, porque para muchos niños, que uno lo ve en el día a día, eso es parte de la vida cotidiana, es parte de la costumbre diaria. El comer un chocolate, el comprar un snack de cualquier tipo, que generalmente no son los más saludables tampoco. Entonces, eso yo creo que es algo que va marcando también la diferencia. El que yo tenga claro que y lo que decía... algo especial, pero no todos los días. Y lo que decía Melina y lo que decía Melina también es importante, porque si uno en la casa, los adultos toman bebida, claro. El niño ve que están tomando bebida, que están consumiendo azúcar, comida chatarra, y después le dicen a él que no por un koyak. Claro, o sea, no lo va a entender. No lo va a entender y vamos a crear en él incluso un conflicto. Por eso es importante ser de una línea. Bueno, y como dice Gabriela, los papás que son un poco más permisivos con respecto a eso, traten de considerar el tema y la consecuencia que produce, y obviamente que sea absolutamente, solamente para ocasiones muy especiales, porque realmente la alimentación, los alimentos azucarados en exceso, los alimentos altamente procesados son realmente dañinos, sobre todo para los niños. Yo creo que ahí tenemos un trabajo importante que hacer. Hay con los adultos, ¿verdad? Más que con los niños. Sí, probablemente que todos logremos entender esto y que en definitiva todos rememos para el mismo lado. Porque la verdad es que cuando uno ve niños de 11 o 12 años que están padeciendo diabetes de adulto o que están padeciendo hipertensión, la verdad es que es algo bastante delicado, porque eso uno normalmente espera que eso ocurra en la adultez, ¿cierto? Claro que sí. A los 50 años o de ahí para arriba. Pero claro, cuando lo ves a edades tan tempranas, ¿qué futuro le espera a ese niño? Mira, les quiero contar que en el chat de la Junjiarica, de esta transmisión, Pauli Gaos dice: qué buen tema están compartiendo. Gracias por el compromiso con la primera infancia, Jardín Campanita presente. Margarita dice: buenos días, mi consulta es que a mi hijo no le gusta la leche. ¿Qué le puedo dar para reemplazar del jardín las terrazas? Claro. ¿Con qué puede reemplazar la leche? Nosotros, al menos en nuestro programa alimentario, que como decíamos anteriormente va en coherencia con lo que establece el Ministerio de Salud y las guías alimentarias, damos leche al desayuno, a la once, y 2 veces por semana en el servicio de la once entregamos yogur con cereal. Es una alternativa distinta, es una alternativa distinta. Y también consideramos el quesillo en algunas oportunidades como agregado de pan, o el queso laminado, que son agregados específicamente el queso, la pechuga de pavo, la palta, que en general tienen bastante aceptabilidad. Y eso nos permite ir reemplazando de alguna forma. Pero a veces se puede ir probando también con algún... digamos, saborizándola de alguna manera. Claro. A veces a mí me gustaría abordar lo que dice colega, está súper bien. O sea, el tema del reemplazo de la leche con el yogur es adecuado. Sin embargo, si es que le vamos a dar a los niños un yogur azucarado total, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Así que si le vas a reemplazar la leche, por el aporte, ¿cierto?, del calcio, de las proteínas, que sea un yogur lo más natural posible, idealmente que no tenga, idealmente, lo digo en la parte profesional, que no llegase a tener algún tipo de edulcorante, que tú se lo puedas preparar, que tú le puedas agregar quizás fruta o los mismos postres de leche que uno prepara en casa también. Postres de leche también. Exacto, claro, postres de leche también podrían reemplazar una leche. Y lo que sí voy a resaltar, quiero enfatizar de que no a todos los niños les gusta la leche y hay que relajarse un poco con el tema, porque hay estudios, sí es importantísima para el crecimiento, es muy, muy buen alimento los lácteos, a pesar de toda la controversia que existe. Sin embargo, hay un montón de maneras de poder hacer el cambio, ¿cierto? Como dice la colega, con postres de leche y con un yogur saludable, siempre y cuando no sean muy azucarados y que finalmente el niño coma el yogur por el azúcar más que por el lácteo, ¿cierto? De muchos hogares...
En muchos hogares también crían estos yogur de pajarito, no me acuerdo el nombre. Son buenísimos, Judith. Le aportan un montón de otros beneficios a los niños, como los probióticos, ¿cierto? Para todo el aparato digestivo. Entonces, es buenísimo que quizás se pueda optar por ese yogur de pajarito. Yo sé que no es la realidad quizás de todo, y la verdad es que hay gente que tampoco quizás ni siquiera le inquieta, ¿cierto? Pero si es que tienen la opción para poder preparar en la casa y tener yogur de pajarito para el niño, perfecto. Lo encuentro maravilloso, como, ¿cómo se llama? Como una sugerencia nutricional, está muy bien. Y siempre también quizás recordar que la alimentación que nosotros entregamos a través de la institución, ustedes ya todos yo creo hemos visto el etiquetado, ¿cierto? Estos sellitos negros de advertencia que aparecen en los alimentos. Y que puede haber desde 1 hasta 4 sellos. Los alimentos que Junji entrega, la totalidad de ellos están libres de sello, no llevan ni siquiera 1. Por lo tanto, es una alimentación que nosotros tenemos esa certeza de que efectivamente son alimentos saludables, que no van a hacer daño a los niños. Y yo creo que eso es lo que también mencionaba Melina, es cierto, que ojalá las familias tuvieran eso en consideración al momento de escoger alimentos, que ojalá también fueran libres de sello en coherencia con lo que nosotros hacemos como institución. Y para hacer bien un buen reemplazo de esa leche que no consume el niño. Justamente. Bueno, y siguiendo con la alimentación que se entrega en los jardines infantiles, ¿cuál es el porcentaje de nutrientes que se otorga? Porque las niñas y los niños que asisten a jardines infantiles, y hoy que estamos en una campaña para el retorno presencial, hay que contarle a la comunidad que cuando los niños y las niñas asisten, reciben el desayuno, almuerzo y la once. Efectivamente. Entonces, ¿qué nutrientes ya tienen los niños ahí en su cuerpecito todos los días? Acá yo creo que lo más importante, Judith, y que debiéramos relevar frente a esta pregunta que tú nos realizas, es que estos 3 servicios de alimentación que nosotros entregamos cubren los requerimientos de esos párvulos mientras ellos permanecen en el jardín. A ellos no les está faltando nada, no requieren un extra, no requieren una colación de la casa, ni va a quedar con hambre, porque lo que recibe cubre el 100% de lo que él requiere mientras permanece en el jardín. Hasta las 4:30 de la tarde. Obviamente, claro, queda esta parte, ¿cierto?, al debe, por llamarle de alguna forma, que es lo que mencionaba Melina, ¿cierto?, de cómo podríamos después hacer y que lo va a ahondar aún más en la próxima pregunta, de cómo completar, ¿cierto?, lo que nos va a faltar en el día. Pero mientras ellos permanecen con nosotros, sus requerimientos están cubiertos al 100%. Nosotros tenemos una minuta diferenciada, como decíamos anteriormente, para Salacuna Menor, mayor y nivel medio. En el caso de la Salacuna Menor, el aporte total diario que entregamos es de 500 calorías, que están divididas en 120, 260 y 120. Después tenemos en la Salacuna Mayor, que obviamente el requerimiento va aumentando. En la medida que nuestra edad aumenta, nuestros requerimientos nutricionales también lo hacen. Que sí. Y en este momento ya pasamos a 620, 160, 300 y 160. Y en el caso del nivel medio ya entregamos 800 calorías, que las dividimos en 200 calorías al desayuno, 400 al almuerzo y 200 nuevamente en el servicio de la once, ¿ya? Pero eso yo creo que es importante que la familia lo pueda tener en consideración, que el niño no va a pasar hambre, que no estamos nosotros entregándole algo que no cubra lo que él requiere, sino que efectivamente sus requerimientos están cubiertos en su totalidad. No tienen que echarle nada más a la mochila. Ese es el mensaje. Nada más. Los equipos de aula y los equipos de cada unidad educativa se preocupan de que los niños también se hidraten, ¿cierto? Muchas veces se solicita, y eso se hace en la gran mayoría de los jardines, se hace en coordinación también con las manipuladoras de alimentos, ¿cierto? Muchos de nuestros jardines tienen sus propios cultivos, tienen huerta de donde obtienen menta, por ejemplo, o toronjil, y con esas mismas hierbitas naturales se puede también hacer un agua con esta hierba aromática que finalmente va a tener un olorcito y un sabor distinto, quizás mucho más grato también que el agua pura, y que no necesita nada más que eso. Las manipuladoras también son muy creativas, muchas veces le ponen pepino, le ponen limón, y hay en un trabajo conjunto, obviamente, con el equipo de las aulas,
y se provee en definitiva un líquido que es saludable y que también es atractivo a la vista y agradable al gusto también. En el sabor. Y bueno, y tú decías que la alimentación le cubre todas las necesidades que el niño requiere hasta la 11, mientras permanece en el jardín infantil. Entonces, Melina, ¿qué comida, cuál debiera ser la última comida del niño o la niña? Porque de repente vemos que saliendo del jardín se comen su galletita, le llevan la leche en caja. Claro, porque las mamás, y no es por una crítica, sino que ellas sienten, la mamá, el papá o el adulto responsable, es el regaloneo, cuando los van a buscar. Claro. Pero lo necesitan. Yo creo que son dos factores. Disculpa, Melina, que te interrumpa, antes de que te explaye. También eso pasa porque muchas veces las porciones que nosotros como adultos damos en la casa son más grandes que las que el niño recibe en el jardín, entonces tendemos a quedarnos con la idea de que el niño quedó con hambre, ¿ya? Claro, pero tenemos que tener también esa claridad que el niño indudablemente no puede comer el plato igual que un adulto. Siempre tiene que ser, obviamente, una ración acorde a su capacidad gástrica, a sus necesidades, a sus requerimientos energéticos, y que obviamente, si yo empiezo a darle cada vez cantidades más grandes, lo único que empiezo a hacer es que su estómago se va agrandando cada vez más, y después, obviamente, cada vez va a ir necesitando cantidades mayores. Entonces, yo creo que por eso pasa quizás lo que Judith mencionaba también. Claro. Yo creo que pasan dos cosas. Una vez que la mamá va a buscar al niño al jardín, después de no verlo, quizá verlo hasta las 4 de la tarde, aparte de ese regaloneo que quiere darle, porque le quiere comprar algo, quiere alimentarlo, porque uno tiene esa necesidad básica como madre de querer alimentar a su hijo desde que nació, ¿cierto? Pero yo le recomiendo a esa madre que no lo haga, que lo alimente, que llegue a su casa y que se sienta feliz dando una alimentación balanceada y equilibrada, porque si bien, como dijo mi compañera, la alimentación que hay en Junge cubre las necesidades del bebé, del niño, del bebé hasta la hora que ellos se retiran, ¿cierto? Hasta las 4 de la tarde, faltaría seguir con la última comida, que viniera a ser la cena. Y la cena, si la queremos, o sea, si idealmente debería de ser muy parecido a la alimentación que tuvo a la hora del almuerzo en el jardín, en la misma porción y en la misma cantidad. Ahora, sabemos que todas las realidades de las familias son distintas y que de repente uno se complica, o sea, uno se complica un poco más por la cena, y la cena idealmente no debiesen de quizás ser 3 platos, que lo que se entrega en la Junji, ¿cierto? Pero podrían ser 2, y uno que venga idealmente con alimentos naturales, con alimentos reales, con verduras, con vegetales. No es necesario prepararle pollo, quizás un huevito, dependiendo la edad del niño y dependiendo si es que no hay problema de alergia alimentaria, por supuesto, se le podría adicionar atún también, que también es fácil, jurel, ¿cierto? Hablando de esto, también resaltando el desarrollo cognitivo que es tan necesario. El omega. Al menos comer, claro, el omega, comer 2 veces a la semana. La Junji ya tiene una parte, porque se les entrega una vez a la semana el pescado a los niños, y posterior a eso nosotros podemos quizá agregárselo en la cena, en el fin de semana, pero si tu pregunta es relacionada a qué deben comer los niños después, podemos nosotros pasar a buscarlos después del jardín, llevarle una botellita de agua, conversar de las cosas que hizo en el jardín y llegar a que ellos coman y se acostumbren a de nuevo recibir alimentos de buena calidad para su crecimiento. Y eso es la cena. La cena, muy parecido al almuerzo, obviamente algo que no vaya a hacer que el niño se hinche para que duerma bien, ¿cierto? Y eso, Judith, no más, no necesita más. Nosotros no vivimos para comer. Es un alimento innecesario, y la mamá también está incurriendo en un gasto que por supuesto, además lo necesita. Además se incurre en un gasto y el niño se acostumbra, y después por eso vemos a un niño haciendo la pataleta porque quiere ese dulce tan desesperado, y a veces ya llegamos demasiado tarde porque vamos al doctor le dice, no, es que ya le tiene que quitar esto al niño, porque además tiene caries, entonces ahí cuesta actuamos mucho sobre la marcha, y ahí ya es cuando le decimos al niño, no vamos a pasar al negocio, y ahí vienen los arrebatos de los niños que están ciertamente acostumbrados a este tipo de esta frecuencia de la madre comprarle este tipo de alimento. Gabriela, mira, Ivette Hidalgo acá en el chat dice, hola, mi pregunta, ¿es alguna posibilidad que el arroz sea cambiado por quinoa o couscous o los tallarines blancos por integrales? ¿Le pueden dar esos productos a las niñas y los niños?
La verdad es que nuestro programa alimentario incluye adecuaciones alimentarias cuando hay ciertas patologías. Por ejemplo, si tenemos algún párvulo que padezca intolerancia a la lactosa, ese padre o madre nos hace llegar el certificado médico, en este caso a la educadora del nivel, nos lo hacen llegar a nosotros desde el jardín y nosotros se lo enviamos a la empresa de alimentación. Y con ese certificado, con ese documento, la empresa debe, está en la obligación de hacerlo, de proveernos una leche especial que no le cause daño al niño y que obviamente también permita que esta alimentación también sea inclusiva, porque por dar un ejemplo, si todo el mundo está comiendo fideos con salsa, y a mí me encantan los fideos con salsa, pero soy celíaco, sería súper fome que me dieran arroz con pollo, por decir algo, porque y todo el mundo está comiendo fideos con salsa. Entonces, también están esas modificaciones. En el caso de los celíacos, se busca que la alimentación sea lo más parecida posible. O sea, si el resto de los niños está comiendo pan de harina de trigo, común y silvestre, a mí me van a dar un pan de arroz. Pero con el mismo ¿Pueden dar esos productos, por ejemplo, el fin de semana? Por supuesto. Claro que sí, eso se puede hacer, y como te digo, nosotros al menos las adecuaciones que tenemos es cuando existe alguna patología, como por ejemplo intolerancia a la lactosa, como mencioné anteriormente, enfermo celíaco, o también algún niño que es intolerante a la proteína de la leche de vaca, recibe otra leche especial. Eso está, la norma lo establece, digamos, cuáles son las situaciones en las cuales se hacen estas excepciones. Y las porciones, a que la alimentación sea inclusiva en definitiva. Y las porciones de la carne, el pollo, para un niño de 2 años, porque de repente en la casa, claramente en el jardín infantil las manipuladoras saben qué porción, pero yo en la casa capaz que le dé media pechuga de pollo. Claro. La verdad es que las cantidades están bien definidas también, y nosotros en el caso de los párvulos lo que se considera son 50 gramos, por ejemplo, 50 gramos de vacuno. ¿Qué significaría como la palma de una mano? Incluso más pequeñito. Como la caja de fósforo. Más pequeñito, porque uno tiende, como decía anteriormente, a tener en su mente el plato como de adulto. Entonces uno dice, claro, ¿cómo le voy a dar así si el mío es así? Es como que a uno no le cuadra mucho eso. Pero la verdad es que tenemos que tener eso en consideración, que sus necesidades, sus requerimientos nutricionales son muy distintos a los de un adulto, y su capacidad gástrica también es muy limitada. Entonces, a medida que yo le empiece a dar más y más cantidad, más se le va a agrandar el estómago. Así es. Exactamente. Y con eso solamente favorecemos el sobrepeso y la obesidad, pero sí se puede hacer uso de estos alimentos que tú mencionabas en casa sin ningún inconveniente. Perfecto. Así es. Entonces, Ros García, ahí le estamos dando la respuesta a ella que nos consultaba respecto al tamaño. Bueno, y ya nos hemos extendido en esta transmisión. Yo creo que estamos muy contentos porque le hemos entregado harta información nutricional a la familia y a todos quienes están viendo esta transmisión. Y finalmente quisiera invitarla a hacer alguna sugerencia. Hemos hablado de la malnutrición, como es el sobrepeso, la obesidad infantil. Entonces les dejo la palabra para que ustedes puedan darle orientaciones a quienes hoy día nos están escuchando y viendo. Yo quisiera abordar nuevamente lo que he dicho anteriormente en la entrevista. La malnutrición por exceso ya es una pandemia mundial hoy en día, y necesitamos, y la verdad de las cosas es que para revertir a esto se necesita la colaboración de los adultos. También lo dijimos anteriormente, esto tiene, o sea, para los niños necesitamos la colaboración de los adultos, que se haga una reflexión. El cambio viene absolutamente desde la casa, independiente que en el jardín se le vaya a dar la alimentación adecuada, tiene que ver absolutamente y está relacionado absolutamente con la familia. Por tanto, tratemos de tener estilos de vida más saludable, no liguemos todo a la alimentación, tratemos que el niño, como sugerencia, tratar del niño llevarlo más a jugar, el niño llevar al parque, una caminata, y todas esas cosas que están relacionadas con el mejor estilo de vida hacen que podamos revertir quizás esta
terrible cifra que tenemos de obesidad, ¿ya? Y por supuesto, como algo, evitemos los alimentos ultraprocesados de las industrias, ¿cierto? Que no están hechos para nuestros niños, no están hechos para nosotros, pero menos para nuestros niños. Tengamos en consideración que la salud de nuestros niños está en manos. Yo no conozco hasta el momento ninguna mamá que quiera que su hijo se enferme. Entonces, Claro. mediante ese tipo de pensamiento, tenemos que pensar, esto no le hace bien a mi hijo, tengo que revertirlo yo, mi familia, para poder tratar de lograr un cambio que se genere en realidad desde muy pequeñito para que pueda ser perdurable en el tiempo. Exacto. Gabriela. Mira, yo quisiera agregar a lo que señala Melina y relevar nuevamente un concepto que mencioné al comienzo de la entrevista, que tiene que ver con esta ingesta consciente, finalmente, ¿cierto? Con tener el cuidado de que durante esos momentos de ingesta estemos abocados exclusivamente a eso, que no haya ningún factor distractor que incida en que yo finalmente consuma una cantidad superior de alimentos, por todas las implicancias que tiene, que ya las hemos nombrado, ¿cierto?, en varias oportunidades, implicancias a nivel de nuestra salud física, pero también me quisiera detener en la salud emocional, porque muchas veces esa parte se nos va quedando un poquitito de lado, y ahí yo creo que también es importante que los adultos hagamos este rebobinar la película, ¿cierto?, y recordar quizás muchas de las personas que nos están escuchando a lo mejor sufrieron obesidad cuando niños, quizás, y saben todo lo que eso también conlleva, repercutió en sus vidas, ¿cierto? Cómo les hacía sentir eso. A veces los niños hacen burlas también frente a esa situación y se expone finalmente un niño a recibir comentarios crueles que pueden ir obviamente afectando su autoestima, afectando todo el potencial que ellos también tienen para desarrollar. Eso puede marcar tremendamente el desarrollo de un niño. Entonces yo creo que es importante que nos detengamos igual en eso, que hagamos ese ejercicio de pensar en qué tan consciente está siendo mi ingesta hoy en día y qué es lo que quiero yo para mi hijo en definitiva, que es lo que decía Melina, ¿cierto? Yo quiero verlo bien, quiero verlo sano, yo creo que todo padre quiere eso para su hijo. Claro. Entonces, que sí. quizás detenernos en eso y ver qué podemos hacer un cambio rotundo es a veces poco viable, pero sí irnos poniendo metas factibles de realizar. A lo mejor, si compraba bebida todos los días, a lo mejor voy a empezar a comprar solo los fines de semana y voy a ir instaurando cambios, claro, progresivamente, porque finalmente esos cambios que tú realizas en forma progresiva tienes mucha más posibilidad de éxito y de adherencia a que algo que sea drástico y que finalmente es como muy difícil de cumplir. Eso sería como mi invitación, más que nada, hacer esta reflexión y este análisis a nivel familiar y ver qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos, qué es lo que queremos para sus vidas y de qué forma podemos contribuir a que su calidad de vida sea la mejor. Bueno, les agradezco a ustedes por haber estado en este Experto Junji. La verdad es que la nutrición, hablar de nutrición da pero para largo y hoy día nos extendimos, pero era necesario. Siento que es un tema que teníamos como institución abordarlo. Y bueno, y a todas las personas que siguieron esta transmisión, también este espacio que se dieron en su día para escuchar a las nutricionistas de Junji Arica. Gracias Melina, gracias Gabriela. Gracias a ti Judith, gracias por el espacio, en serio que ha sido muy grato la entrevista, así que te agradezco y yo creo que pronto nuevamente nos vamos a encontrar. Para siempre son bienvenidas, siempre son bienvenidas. Yo me sumo a tus palabras, Judith, porque efectivamente agradecemos a las personas que se conectan, ¿cierto?, que se dan el tiempo de estar con nosotros, de participar, de hacer consultas y de aportar en definitiva, porque esta es una construcción conjunta. Y en la medida que todos participemos y todos tengamos esa capacidad de escucharnos, ¿cierto?, yo creo que vamos a ir consiguiendo metas y vamos a ir finalmente en beneficio de nuestros niños, que es lo que nos interesa a todos los que estamos acá viendo. Así que, y esta conversación queda en nuestra página de Junji Arica, así que quien no pudo verla en este momento, la puede revisar cuando tenga un tiempito. Así es que, bueno, nos vemos en una próxima transmisión. Gracias. Gracias a ti, Judith, por la invitación. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Chao, chao.